Nueva Vida en Jesucristo presenta con el pastor Carlos Vega, la Paloma y el Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy. Continuamos con la serie Los nombres y los símbolos del Espíritu Santo. En esta ocasión le puse por nombre la paloma. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta semana. Vamos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol en ese maravilloso evangelio, que es el Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este versículo, hermanos, es la ocasión más prominente que se simboliza al Espíritu Santo como una paloma. ¿Qué es lo que pasó aquí? Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. ¿Y qué es lo que vio Juan, hermanos? Imagínense, vio que se abrían los cielos, hermanos, eso es maravilloso. Vio el mundo espiritual. ¿Y qué es lo que vio? Que el Espíritu ¿de quién? De Dios bajaba como una paloma y permaneció ¿en quién? Sobre Jesús. Esta metáfora de la paloma, hermanos, tiene un profundo significado y es uno de los símbolos del Espíritu Santo más hermosos que hay en la Biblia. El día de ahora vamos a ver 4 puntos respecto a la paloma y el Espíritu Santo. Vayan a sus Biblias a Romanos 5:1. El primer punto es que en todo el mundo se conoce a la paloma como el símbolo de la paz. Esto siempre ha sido, hermanos, desde los tiempos más remotos que se puedan ir a la historia del hombre, siempre la paloma ha sido el símbolo de la paz. Pero hay que pensar, ¿de dónde vendrá todo esto? ¿De dónde salió esto? Pues eso comenzó en el libro de Génesis, en donde están todos los comienzos. En Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 nos habla sobre el diluvio, sobre el castigo de Dios a los hombres, porque la maldad de los hombres ya era mucha, y los castiga por medio de un diluvio, que se inundara toda la tierra. A Noé era un hombre justo ante los ojos del Señor, y él con su familia, con su esposa, con sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, lo salva en un arca, que es el arca de la salvación, que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dice: constrúyete un arca. Y Moisés lo obedece. Después de estar la inundación, hermanos, y estar Noé en el arca, en Génesis 8, del versículo 8 al 11, dice: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé
que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esta, hermanos, fue la primera evidencia que había regresado la paz a la tierra. Porque ¿qué había pasado en la tierra? Había venido el juicio y la ira de Dios contra la maldad del hombre. Entonces, ¿quién proporcionó la primera evidencia de paz en el mundo? Una paloma. Y desde ahí hasta nuestros días, hermanos, es el símbolo de la paz en la humanidad. Y aquí la paloma representa de una manera muy hermosa al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo protege a los que están con él. Pero también nos muestra esta enseñanza que el Espíritu Santo nunca viene a los espíritus humanos que se hallan bajo el juicio y bajo la ira de Dios. Esa gente no tiene la protección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque reniega del Espíritu Santo, blasfema del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que estemos bien con el Espíritu Santo. Ahora sí vamos a Romanos 5:1, a la escritura que les dije hace un rato. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en esta maravillosa epístola, que es la epístola de los Romanos. Esta es la columna vertebral del cristianismo, hermanos. Dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, Jesucristo nos redimió por su muerte en la cruz del Calvario. ¿Para qué sirvió esa muerte en la cruz? Sirvió para apagar la ira y el juicio de Dios contra los pecadores, hermano. Fue la única forma, fue el sacrificio perfecto que Dios requería para que no fuéramos exterminados, hermano. Con una muerte segurita, porque también Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Confesando nuestros pecados a Dios y aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador y como Señor. Cuando hacemos esa declaración de fe, hermanos, es cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y es la prueba de nuestra redención, es el sello de nuestra redención. Vamos a Juan 5:24, vamos a seguir hablando más de este tema, vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo el apóstol Juan. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, hermanos, ¿quién está experimentando ahorita el gozo de que ya pasamos de muerte a vida, hermanos? Ya somos seres eternos, hermanos. Ya somos salvos. Y seguimos trabajando, hermanos. Vamos a tener una recompensa cuando este cuerpo deje de funcionar. ¿Dónde vamos a estar? Recibiendo nuestra recompensa con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso es maravilloso y eso tiene que traer un gozo a nuestra vida, saber que ya no estamos más en condenación, estamos en paz para con Dios. Aquí está, ¿se escucha bien, sí o no? Pero afuera, hermanos, el panorama no es igual. Afuera hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios. Porque eso de que te digan, no, yo sí creo. ¿Lees tu Biblia? No, pero sí creo. Entonces, hermanos, te estás perdiendo de todas las bendiciones. Te estás perdiendo de lo que Dios te dejó. Porque lo único que nos dejó Dios es su palabra, hermanos. Es su palabra. Y por medio de su palabra es por lo que recibimos lo demás. Recibimos la salvación, recibimos el perdón, recibimos la purificación y recibimos el conocimiento y al Espíritu Santo que necesitamos para ser triunfadores. Porque ya no somos más fracasados, ya no somos más muertos,
Estamos ahora en vida y en triunfo y en victoria. ¿Por medio de quién? Del que nos salvó, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén a esto, hermanos? Entonces, hermanos, la gente que no conoce el testamento, que no conoce la palabra que nos dejó Dios, que no conoce el maravilloso regalo que nos dejó Dios, esa gente, hermanos, va a persistir en su pecado. Va a persistir en su pecado, y si persiste en su pecado va a ir caminando directito al infierno. ¿Por qué? Porque está en enemistad y en desobediencia con Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos usa a todos los que estamos aquí para que prediquemos el evangelio de la reconciliación y la paz. Para sentir paz, hermanos, se tiene que estar reconciliado con Dios. ¿Qué pasa si en este mundo, en tu trabajo, te peleas con el patrón? Te daste hasta un nudo en la garganta, dices, ya me va a correr, a ver qué pasa. O cuando te peleas con la esposa, o con el esposo, con la hermana, con el hermano, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo. ¿Cómo se siente? Siente uno mal, ¿cierto? Y no hay paz en tu corazón. Pero mira, hermanos, toda la gente que no conoce la palabra de Dios no tiene paz en su corazón. Así haya triunfado en el mundo, se haya sacado la lotería. Es más, ¿para qué vamos? El hombre más poderoso y más rico del mundo, cuando menos de este país, es Bill Gates. Y este hombre tiene millones, hermanos. Él por segundo hace mucho dinero, por segundo. Aunque esté bien dormido, sigue haciendo dinero, sigue haciendo dinero. Este hombre tiene una fortuna de cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares. Es riquísimo. Un día le preguntaron que por qué no iba a la iglesia. Y él dice, porque no tengo tiempo. Yo estoy ocupado en mis negocios. Imagínense, hermanos. El negocio más maravilloso que puedes hacer, hermanos, es cuando lo haces con Dios. Miren, hermanos, esta Biblia está llena de ejemplos de cristianos que se congregaban. Está lleno de ejemplos de apóstoles, de hermanos que predicaban a los hermanos congregados. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse. Cuando Jesucristo asciende, dice Hechos 1, que eran 120. ¿Y cómo estaban? Reunidos, congregados. Y Pedro les decía, ya hace falta uno de los apóstoles, porque uno era Judas. ¿Y a quién le estaba diciendo? A los que estaban congregados. En Hechos 2 vemos al apóstol Pedro predicando, y dice la palabra que se convirtieron más de 3,000 personas. También la palabra nos dice que cada día el Espíritu añadía más a la iglesia. Y Pablo a los Corintios les escribe y les dice en el capítulo 16, versículo 19, les dice, hermanos corintios, fíjate, a los corintios, ¿qué? Reunidos, estaban congregados, era una iglesia. Los cristianos no pueden estar sin una congregación, hermanos. Es imposible que un cristiano esté sin una iglesia. Hay muchísimos ejemplos en que nos muestra que los cristianos no son seres solitarios, son seres que se congregan porque somos el cuerpo de Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 12. Somos el cuerpo de Cristo y cada quien tiene una función. Y no está hablando de la iglesia universal, está hablando de la iglesia local. También a esos corintios como dije hace rato, en 1 Corintios 16, 19 les dice, los hermanos de las iglesias de Asia les mandan saludos, en especial a Aquila y Priscila, que tiene la iglesia en su casa. ¿Qué pasaba? Se congregaban, se reunían, hermanos. No existen los cristianos en la iglesia del primer siglo sin iglesia. No existen. Por eso es bien importante que cuando le llevemos la palabra a alguien, le llevemos un seguimiento
para hacer los discípulos y traerlos a tu iglesia. Porque ¿cómo le vas a dar un seguimiento si le dices, tú ve a la iglesia que tú quieras? ¿Cómo le vas a dar un seguimiento? La única forma es que tú te fueras con él a la que él quiera. Entonces, hermanos, tienes que traerlo a tu iglesia y darle un seguimiento. ¿Qué hacía Aquila, Priscila y todos a los que Pablo les enviaba saludos? ¿A dónde los llevaban? Pues a su casa. ¿A qué? A predicarles para que se convirtieran, ¿qué? En discípulos de Jesús, hermanos. Entonces no es nada más de que les prediques, tienes que darle un seguimiento a la gente y tienes que traerlo a tu iglesia, a tu casa, en donde tú te desenvuelves, en donde tú estás sirviendo, y ahí lo vas a poder llevar con tu ejemplo, con tu testimonio de ver cómo tú sirves, y él te va a empezar a imitar, hermano. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, y la mejor forma de protegerlos es que lo lleves a tu iglesia. Si no, no lo vas a poder proteger. Le dices, pues ve a una de doctrina sana. ¿Y qué pasa si hay una bola de fariseos? Te lo van a hacer pedazos y te lo van a hacer bien carnal. Y lo que le sembraste, ¿qué pasó? Se torció todo. La única forma que te cerciores que no pase eso es si tú mismo lo supervisas. Acuérdense que todos tenemos que llevar los 5 ministerios de Efesios 4:19. Es el de apóstoles, sembrar iglesias. El de profetas. ¿Qué hacían los profetas? ¿Cuál era el oficio de los profetas? Todo el día hablar de la palabra de Dios. El de pastores. Cada uno de ustedes tienen que pastorear a las personas que vayan convirtiendo. Es un pastoreo personal hasta que se hagan discípulos, maestros. Con la sabiduría que has adquirido tienes que irlo guiando a la persona, convertirte en un guía espiritual, para que esa persona se pueda convertir en un discípulo. Entonces, hermanos, tenemos que llevar los 5 ministerios con nosotros las 24 horas del día. Bueno, vamos a el punto 2. El punto 2 está en Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Y el punto 2 es este. La paloma es también símbolo de mansedumbre y humildad, atributos del Espíritu Santo que Él nos infunde a nosotros. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, 28 al 30. Jesucristo a la multitud les dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, hermanos, siempre que se le acerquen a una persona, no lo atisbornen con la palabra. No, háblele primero de su testimonio de ustedes. Y déjenlo que él hable. Acuérdense que esa persona viene llena de ideas y de pensamientos mundanos. Entonces, hermanos, no le digas, te voy a dejar tarea y vas a estudiar de tal página a tal página, porque a los 15 días que le hables por teléfono ya no te va a contestar el teléfono. Tienes que ser, la palabra dice que seamos puros como palomas, pero sagaces como serpientes. Entonces, tienes que ser inteligente y darle de sorbito en sorbito como te vaya pidiendo. Cuando una persona está en el desierto y tiene varios días sin beber agua y sin tomar alimentos, y de repente sigue caminando y ya está muriendo de sed y todo, y ve un pueblo y llega y sale Pancho Pistolas y agarra el bote de agua y le abre la boca y le echa toda la agua. No, hermano, las tripas se le pegan y se muere. Agarras la comida y el sope y las gorditas y las garnachas de las leches. No, hombre, hermano, lo matas. Eso pasó, hermanos, cuando el ejército norteamericano entró a salvar a los judíos cuando los alemanes los estaban martirizando. Los alemanes, hermanos, los tenían a los judíos bien flaquitos, no les daban
de comer, hermanos. Era una situación inhumana. Y cuando entra el ejército americano y ve a los judíos eran puros huesos eran. Todos desnutridos de tantos años de malos tratos y de estar casi sin alimentos y sin agua. Y el ejército americano pues llega con unos costalones de comida. ¡Árale, lléguenle, atisbórrense! ¿Qué creen que pasó, hermanos? Pues cuando comieron se murieron todos. Y los gringos, chirrión, ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que el estomaguito estaba así y esto le atisborran de puro Burger King. Perdón por el comercial. Los mataron a todos, hermanos. Mataron más los americanos que los alemanes. No, es en serio, hermanos, es en serio. Nada más que los americanos nunca te lo van a decir en la historia. Pero se descabecharon más, pero sin querer. Como Chespirito, sin querer queriendo. Por ignorancia de los soldados, del general. Sabía de muchas cosas, pero de eso no sabía. Sabía cómo echar bala, pero no sabía de esto, hermanos. Y se echaron. Ahora sí que los que sobrevivieron se los descabecharon. Entonces, hermanos, en el mundo es igual. Una persona no le puedes atragantar con la palabra. Así, no. Es poquito. Nada más que lo que mucho también, como los americanos, con buena intención llegas y órale, abre la boca y métela. Y le dices, hermano, se te va a atragantar y se va a ahogar. Y va a correr, ya no va a querer nada saber de ti. No, hermano, tranquilo, poco a poquito, bien explicadito, poco a poquito, como te lo pida, dale poquito. No, a mí ponme a estudiar todo, no lo pongo a estudiar todo. Poco a poquito, con amor, con mansedumbre, con tranquilidad, con paciencia. Así se hacen a los buenos cristianos, hermano. Con tiempo, con mucho tiempo. Acuérdense que estamos haciendo cristianos fuertes, cristianos de calidad, no cristianos made in China. Miren, hermanos, estos versículos, a mí siempre, a veces, cuando habla la palabra de manso y humilde de corazón, a veces volteo a ver al mundo y me quedo perplejo de ver a personas que aseguran que tienen el Espíritu Santo y sin embargo actúan de una manera ofensiva, de una manera grosera. Y esa gente, hermanos, son piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque se comportan, hermanos, como verdaderos hijos del Chucky, discúlpeme lo que estoy diciendo, pero se comportan como verdaderos hijos del diablo. Ya que dices, oye, hermano, tú tienes que conocer a Dios. No, si yo soy, en la iglesia en la que estoy, soy diaconisa, soy un diácono. Y dices, no, hombre, pues ¿cómo estará esa iglesia? Te invito a mi iglesia. No, gracias, yo sí estoy bien, te dicen. Hermanos, las personas así son piedra de tropiezo. Lo que mejor que dijeran que no son cristianos, porque saben que ser cristiano, hermano, es reflejar a Cristo. Si no reflejas a Cristo, no eres un cristiano. Disculpa, aunque tú digas que eres cristiano, no eres cristiano, tienes que reflejar a Cristo. Pero ¿cómo vas a reflejar a Cristo sabiendo el testamento, el legado que te dejó Dios? Impregnándote de Él, leyéndolo, alimentándote de Él, y poco a poco, hermano, automáticamente vas a empezar a reflejar a Cristo. Vas a empezar, ahora sí, decir, soy cristiano. Vas a ser luz. Entonces, la evidencia de que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, se refleja en que tenemos un espíritu manso y humilde hacia los demás. Punto 3, eso está en Salmos 119, versículo 9. El punto 3 es este, hermanos, que también se conoce a la paloma como una criatura pura e inofensiva. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 119, 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? En signos de interrogación, que está haciendo una pregunta, ¿cierto? Y la respuesta es esta, con guardar tu palabra. Vamos otra vez, no puedes guardar la palabra, no puedes guardar el testamento
si no sabes qué contiene el testamento? Nuevamente, con eso, hermanos, va a decir, este pastor ahora sí está dando lata con que leamos la Biblia, hermanos, pero es que estos hermanos, debido a muerte, cuando ustedes le hablen a las demás personas. Bueno, la paloma, hermanos, es diferente a muchos otros animales. Por ejemplo, un gato, un águila, un halcón matan, ¿cierto? Y la paloma no. La paloma no mata. Y aquí simboliza claramente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, déjenme decirles que es un Espíritu Santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Contrastando con lo que hay afuera. ¿Qué vemos afuera, hermanos? Vemos inmoralidad. ¿Qué vemos afuera? ¿Adulterios? Muchos. Miren, hermanos, si uno de aquí se la daba de, no, yo era bien Casanova, yo era carita, me decían John 3 vueltas y todo. Si te crees de esos que no, me decían Brad Pitt, mexicano, guatemalteco, hondureño. Bueno. Si te decían el Brad Pitt del pueblo, bueno, está bien, fue antes de que conocieras a Jesús, ¿cierto? Ya cuando conoces a Jesús, la historia cambia. Porque si le dices a tu esposa, no, yo antes era bien galán. Entonces, ¿dónde está la criatura pura e inofensiva que debes de ser con el Espíritu Santo? Ya estás lastimando a tu esposa. Le estás dando inseguridad a tu esposa. No hablen de otras mujeres en frente de sus esposas, hermanos. Y disculpen que le pegue al púlpito, pero es que ya tienen a veces muchos años en la iglesia y lo siguen haciendo. No les den inseguridad. ¿Les gustaría que sus esposas hablaran de sus otros pretendientes que tenían? ¿Les gustaría que le dijeran, no, yo tenía un pretendiente bien guapo, güero y de ojo azul, y tú estás todo lo contrario? Imagínate. Y tú, no sé. No, yo no sé qué te vi a ti, le dice. Imagínate. No, te vas a sentir así aunque estés gordo, te vas a sentir así, chiquito. Hermanos, no se vale. Entonces tampoco se vale que tú lo digas. Oye, se pusieron serios. Yo sé que a muchos de aquí le queda el saco. O los que me están escuchando en el internet. Hermanos, eso es un lenguaje abusivo. Es un lenguaje corrupto. Es un lenguaje inmoral, hermanos. Eso es inmoral en contra de sus cónyuges. Entonces, hermanos, tenemos que ser cristianos maduros, porque esas no son las palabras del Espíritu Santo. Dices, no, hombre, yo era padrote antes y todo. Imagínate, hermano, a tu esposa, el Espíritu Santo diciendo, no, es que yo era padrote. No, hermanos, ¿cuándo ves a Jesucristo que les diga a la multitud, no, vieran qué padrote era yo? Hermanos, no. Eso no lo vemos, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos en nuestras casas, porque acuérdense que los dos seremos uno solo. Casados, ¿escucharon, Para los solteros que andan que con el novio, bueno, todavía ahí nadie le pertenece a nadie. Nadie le pertenece a nadie. Pero cuando ya se casaron, hermanos, que Pedrito, que Sutanito, que Luisito, mujeres, ya, eso ya quedó atrás. Ahora andas con tu gordis o con tu flaquis. Lo otro ya. Hombres, que Sutanita, que Claudita, que Esperancita, o todas las que hayas tenido, que según tú eran las más guapas del barrio, sabrás si será cierto. Bueno, todas las que hayas tenido antes, ya. Ahorita solamente existe tu esposa. Y
ya no puedes voltear a ver a otras. Sin el Goldman no puedes ir sin voltear a ver a otras, pues ponte de las que le ponen a los caballos. Sí, hermanos. Es lo que mejor que te pongas eso a que andes de coscolino viendo todos los chores y todo lo que hay ahí, hermano. No, hermanos. Tenemos que respetar a nuestra esposa, tenemos que respetar a nuestro esposo, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que ser fieles, porque tenemos que ser unas criaturas puras e inofensivas. Dices, no, ya ando con nadie, sí, pero con el comentarito que te aventaste, con eso echaste a perder toda. ¿Por qué creen que su esposa o su esposo son celosos? ¿Por qué echas cada comentario de D'Artagnan que ni tú te la crees? Pero lastimas, inyectas seguridad en la otra o en el otro. Si no hicieras tus comentarios dándola de Juan Camaney, no pasaría eso. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hablamos. Si no vas a decir algo para edificar, mejor no hables. Tu esposa, qué callado te has vuelto últimamente. Ahí te pones a pensar, pues sí, porque decía puras tarugadas. Punto el cierre, hermanos. Y más para los hombres, que somos los más calados. Tenemos que ponernos un cierre, hermanos, de verdad. Esto es en serio, hermanos. Bueno, déjales digo. Entonces, en este mundo vemos inmoralidad, pensamientos erróneos, lenguaje abusivo entre la gente. Eso déjeselo a los del mundo, hermanos. Estas son las obras del diablo que solamente vino a engañar y a destruir, porque él es el mentiroso y el engañador por excelencia. Todas estas personas, hermanos, necesitan apoyarse firmemente en la palabra de verdad y luchar continuamente contra Satanás hasta expulsarlo de su vida. Nunca el Espíritu Santo va a poder trabajar en plenitud cuando todavía estés con esas cosas, hermano. Jamás vas a trabajar en plenitud. No, yo tengo al Espíritu Santo, no, pero lo tienes de ese tamañito porque el Espíritu le cuesta un trabajo estar contigo que ni te imaginas. Y dices, ay, yo no sé para qué me sellaron con este bocón o con esta mujer, está más loca que una cabra. No, hermanos, todo eso tenemos que quitarlo a un lado. Cuando le hablas a tus hijos, háblales con amor. Es que me enojan. Bueno, ¿y el sello del Espíritu Santo qué? Imagínate cuando les gritas con unas groseriotas, el Espíritu Santo, no hombre, yo me quiero salir corriendo de aquí. No inventen, hermanos, somos o no somos, pero Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio y a ser discípulos para salvar y liberar las almas del camino de la destrucción y purificarse a través del arrepentimiento de la sangre de Jesucristo y su santa palabra que nos dejó. ¿Saben cómo se quita todo eso, hermanos? Leyéndola con amor, detallándola. No importa que no avances rápido. No, al paso que voy, dices, me voy a tardar 20 años en acabar esto. No importa. Pero lo poquito que leas, que se te quede y que lo transmitas y que lo actúes. Y luego ves sobre de otro, y luego ves sobre de otro, y luego ves sobre otro, hasta que tengas un hambre por esto, hermanos. El único que nos va a cambiar y nos va a renovar. ¿Qué le tenemos que decir a la gente del mundo? Hermano, lee la Biblia. Yo le compro una. Lea la Biblia, hermano. Lo exhorto a que lea la Biblia. Vamos a orar para que el Espíritu Santo ponga en usted las ganas de leer la palabra de Dios, hermanos. Porque la palabra es vida, hermanos. Vamos al punto 4 y nos vamos. Ya tienen hambre, ¿ah? Los veo muy serios. Uno por allá anda. Pues ese que se está durmiendo, espéreme, falta el punto 4. Efesios 4:30. Ahí en Efesios 4:30, mejor para que no se duerman, aunque sea en su cell phone. El punto 4 es este, hermanos. La cuarta razón por la que la paloma simboliza al Espíritu Santo es que es fácil contristarle, es fácil ponerla triste. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí sabían que las palomas es uno de los animalitos que se asustan con mayor facilidad? Si una paloma la empiezas a molestar,
sáquese paloma, porque muchos cristianos que así son con los animalitos, hermanos, tampoco. Ya me imagino al Espíritu Santo, sáquese animal para allá. No, hermanos. Tranquilos, calmados. Traten bien a las criaturas del Señor. Miren, hermanos, yo cuando saco al perro afuera, acá a sus necesidades, ay, tengo un perro, hermanos, que en vez de perro parece burro. Terco y no entiende. Ay, Dios mío, ayúdame a controlarme con este animalito, porque me dan ganas de meterlo hasta de un patadón, porque no se quiere meter y se acuesta en el pasto y está así, y yo bien tarde que ya me tengo que ir, y el perro. Cuando solamente le alzo la voz, cuando lo saco de su corral para que se meta para la casa y se quiere ir para otro lado, porque muerde. Le digo, ahí sí ya le grito para que entienda, pero cuando no, Dios mío, dame paciencia, porque yo sé que esta es una criaturita del Señor. Y Él no piensa como uno, porque nosotros sí pensamos, hermanos. Nosotros somos los inteligentes, somos los hijos del Señor, entonces somos los que tenemos que ser cuerdos. Bueno, hermanos, entonces fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para vivir en armonía, porque solamente viviendo en armonía con el Espíritu Santo vamos a tener una actitud reverente al Espíritu Santo y no lo vamos a entristecer, porque a la paloma si la molestas una o dos veces, se va. ¿Te acuerdas la palomita que estaba aquí? Sí, porque ella no está y la esposa. Pues, ¿no te acuerdas los resorteras que le aventabas? O el hijo, ¿no? Pues también hay que educarlos, hermano. Ya para acabar, último versículo, Salmo 51:11. Este versículo, hermanos, les aconsejo que lean todo el capítulo. Luego que también lean la historia de David y Betsabé. Es una historia maravillosa. En este salmo se detalla la confesión del rey David de su pecado con Betsabé. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 51:11. Dice David, a Dios le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Anda, hermano. ¿Se pone triste el espíritu? Sí. ¿Por qué dijo eso David? Porque sabía que había ofendido a Dios. Y el Espíritu de Dios estaba en David. Imagínense, hermano. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no poner triste al Espíritu Santo. Jesucristo se bautiza. ¿Fue eso al agrado del Señor? Si no se han bautizado, bautícense, hermanos. ¿Qué pasó? Se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo como una paloma y se posó de Jesús, y la palabra dice que permaneció en Jesús. ¿Por qué permaneció en Jesús? Porque Jesús no entristecía al Espíritu Santo, hermanos. Vámonos de pie. Abramos nuestro corazón a Dios y oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, Señor, tú que eres bueno y santo, alabado y glorificado seas, Padre celestial, porque solamente, Señor, tú eres bueno, solamente tú eres santo, tú eres el todopoderoso, y eres el creador del universo y de la tierra, Señor. Todo lo que está en los cielos te pertenece, Señor, y todo lo que está en este mundo te pertenece. Te damos gracias, Padre Santísimo, porque nos permites estar aquí en este día, escuchando tu bendita y santa palabra. En esta ocasión, Señor, te damos gracias por habernos enseñado el símbolo de la paloma y sus características que tiene el Espíritu Santo a través de este símbolo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en nuestro corazón que el Espíritu Santo simboliza la paz. La paz que nosotros tenemos que llevar al mundo a través de tu palabra y a través de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. También te damos muchas gracias, Señor, porque nos enseñaste que la paloma también simboliza la mansedumbre, la humildad. Son requisitos, Señor, que tenían los grandes hombres de Dios como Moisés,
era el hombre más manso del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, en todos nuestros comentarios, a todo lo que decimos, a todos nuestros pensamientos, ser personas con mansedumbre, con humildad. Señor, también te damos las gracias, Señor, porque esta paloma, como símbolo del Espíritu Santo, también representa una criatura pura e inofensiva. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nuestros pensamientos, a que nuestras palabras y nuestras acciones estén llenas de pureza. Y eso solamente se va a poder lograr cuando nos limpiemos diariamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y le pidamos perdón a Dios todos los días para que nos limpie tanto y que nos lavemos nuestra alma, nuestro espíritu con la palabra de Dios, Señor. Leyendo la palabra de Dios, orando a ti, Señor, comunicándote contigo y pidiéndote a través de tu palabra que nos des las bendiciones y las promesas y la luz que viene en ella. También te agradecemos, Señor, porque esta paloma simboliza a un animalito que es fácil entristecerlo, es fácil espantarlo. Y el Espíritu Santo es así, hermano, porque es el Espíritu de Dios, es un Espíritu perfecto, es un Espíritu lleno de luz, es un Espíritu lleno de bendición y es un Espíritu que no puede ser combinado con el mundo. Es un Espíritu que no puede ser combinado con las maldiciones que hay en el mundo, con la oscuridad que hay en el mundo, con los pensamientos del mundo, porque el Espíritu de Dios es perfecto y el mundo es imperfecto. Ayúdanos, Señor, a ir caminando hacia la perfección, Señor, y ayúdanos a recibir tu santa palabra, Señor, que es el legado que tú nos has dejado, Señor. Es el testamento que tú nos has dejado, Señor, y es un testamento valiosísimo y es la mayor cosa que podamos recibir. El testamento que tú nos dejaste es la Biblia, Señor, porque es lo que nos conviene y es la llave, la clave para nuestra vida, para todos los problemas de nuestra vida, para todo lo que necesitamos en esta vida, para estar siempre en luz, reconciliados con Dios, en paz y en unidad, como la iglesia de Cristo que somos. Le damos gracias por esto y por todas las bendiciones que nos das, en el precioso nombre de Jesús. Amén.